Sube los pies a la chorrera y pon la otra mano encima. Y lanza al cubo de la derecha. Vale. Vuelve a subir los pies y arriba al canto bueno. ¿Qué es lo que nos hace disfrutar? Cuando miro a mi alrededor veo que en gran parte nuestro ocio se basa en consumir, salir, beber, comer, exhibirnos en redes sociales y conseguir cientos de me gusta, ver una serie. Fácil, ¿no? La búsqueda de estas satisfacciones inmediatas que no suponen ninguna dificultad ni reto personal puede llenarnos. A veces me pregunto, ¿y si hay un mundo más allá, de experiencias extraordinarias que nos estamos perdiendo? Quizás lo más excitante de nuestra vida podría estar detrás de aquello que nos da miedo. Cuando te inicias en la escalada, la sensación de progreso es muy alta. Desde un punto de vista deportivo, esta progresión se llama subir de grado. Estos son los grados de iniciación, intermedio, experto y élite. Seguramente estáis pensando que al final de este documental, algún escalador o escaladora acaba haciendo una vía de máxima dificultad. Si eso es lo que esperas ver, puedes darle al stop. ¿Sigues ahí? A mí, lo que me atrajo de la escalada fue enfrentarme a mis miedos, y de eso hablaremos, no de mí, sino de los diversos y complejos aspectos mentales que influyen en el rendimiento de la escalada. Además, descubriremos que es una herramienta fantástica para el bienestar personal. Yo empecé a escalar con 13 años y al año, sin haber cumplido 14 años, me quedé sin vías. Entonces tuve que empezar a equipar vías para poder escalar, ¿no? Entonces me convertí en equipador. Hacía una ruta de alta dificultad, desde que hice los primeros récords de España, que eran a su vez de las vías más difíciles del mundo, el primer 8C, el primer 8C+, el primer 9A o 9A+, hasta la Chilambalán. El hecho de convertirme en equipador me hizo encontrar otro mundo súper fascinante, ¿no? Era poder elegir la pared que yo quería, equipar una línea y además ser el primero que sube por ese trazado, ¿no? Entonces tiene como un toque de aventura, algo de místico, ¿no? Y entonces para mí la primera ascensión tiene mucho significado. El hecho de ser la primera persona que sube por esa pared, que toca eso agarre y consigue subir sin caerse. Cuando he encontrado un rincón totalmente nuevo, cuando después he abierto ruta en ese rincón, cuando se ha convertido luego en una zona de escalada, cuando he visto luego a la gente que ha disfrutado de esas vías y he visto que lo que he creado y hecho ha servido para algo. Yo desde chica siempre me llamaba la atención y yo me subía a los árboles, a la farola o a todo lo que encontraba, yo me subía. Y mi padre, que sí que sabía escalar porque él aprendió en la mili, un día me llevó a un rocódromo y me dijo, ¿quieres apuntarte a una competición? Y yo le dije, vale. Y yo fui, me lo pasé súper bien
Y entonces a partir de ahí empezamos a ir a ese rocódromo una vez al mes, cada vez un poquito más, hasta que ya yo dije que no quería dejarlo y entré en el equipo andaluz y a partir de ahí ya pues el entrenamiento hasta el día de hoy. Siempre puedes mejorar en algo, hay un reto más que puedes conseguir, entonces es como ese poquito más que quieres conseguir, como aunque lo consigas va a haber otro poquito más, siempre tienes que estar ahí intentando mejorar o simplemente aunque no quieras mejorar te lo pasas bien haciéndolo. Superarse a uno mismo, que siempre yo creo que a la mayoría de la gente pues le motiva, ¿no? Un poco mi filosofía es de lo que hagas, hazlo a muerte, hazlo a tope. Y entonces, pues no sé, a mí tampoco me gustaría llevar una vida así de un poquito por aquí, otro poquito por allí. Lo que haga quiero intentar ser el mejor, no tengo por qué serlo, pero intentarlo por lo menos. De echar para la cadena y en esos 10 minutos que estás abajo, pues es una euforia, ¿no? Una competición que ganas, pues también. Pero la motivación, que es lo que te mueve, es mejorar. Entonces, pasan esos 10 minutos y ya estás pensando en la siguiente vía que vas a hacer o en la siguiente competición que tienes. Los escaladores, cuando vamos a escalar, estamos en contacto con nuestros amigos, también en un ambiente natural, lo cual es muy agradable. Eso genera endorfinas, genera serotonina en nuestro cerebro. Pero cuando consigues un logro, aparece la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que aparece en nuestro cerebro cuando, después de mucho esfuerzo, logramos un objetivo que puede haber sido muy complejo. Esa sensación de satisfacción es muy fuerte. Esa es como la recompensa. De hecho, lo llaman el circuito de la recompensa. Empezaron en el rocódromo y estuvieron un tiempo, porque llegaron muy pequeñitas también, con 6 años, ¿no? Yo tenía 5 y ella 6. Sí, 5 o 6 años. Y cuando ya llevaban un añito por ahí o 2, ya la saqué la primera vez a la roca. Aquella vez sí que me acuerdo bien. Fuimos al Fanatejo, calentó en una vía y se metió en un 6C a vista de primera. Y se lo hizo con 8 años. India es una persona que escala mucho más concentrada, mucho más lento, lo tiene que tener todo medido. El coco para ella es muchísimo más importante. Si no lo tiene todo controlado, no va hacia adelante. Pero luego tiene una gran capacidad de memorización de todos los movimientos. Y luego no es muy lanzada, es un poco alocada, tiene un ritmo mucho más rápido de escalar. A la hora de trabajar el coco, pues se lanza más en lo que es el tema de las caídas, el tema del miedo y todo eso, lo tiene más desarrollado. Pero luego, sin embargo, tiene mucho menos fuerza que India. Son un poco como polos opuestos. La mayoría de la gente lo que hacía o hace es salir de fiesta y ya sabemos lo que hay por ahí. Entonces, bueno, pues encontré un mundo sano que te aporta muchísimo más y que lo puedo llevar conmigo toda la vida. Eso es lo bueno que tiene la escalada, ¿no? Sí, que te acompaña, y es lo que intento enseñarle a ellas. Que la competición, por ejemplo, está bien, pero llega un momento que la competición tiene su fecha. Lo que es la escalada en roca, no, eso lo puedes practicar siempre. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. It's forever.
No surrender. Yeah. You know, because this is forever. Yeah. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered. Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. Las habilidades mentales son una pata más dentro de la preparación completa de los escaladores y las escaladoras. Las patas son la física, la pata técnica, la pata psicológica y la estratégica. Es verdad que no hay un porcentaje exacto de cuánto contribuye cada una de ellas, pero sí ha habido estudios que comparan con otros deportes y han concluido que la escalada es uno de los deportes que tiene la pata física, técnica y psicológica más equilibrada. ¿Qué significa? Que se necesita estas tres en igualdad de proporción para poder rendir. Yo creo que la mente más del 50% de escalada, porque si la mente dice que no y el cuerpo dice que sí, es que no, y si el cuerpo dice que no y la mente dice que sí, es que sí. La confianza nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Esto no es magia. Cuando tú te ves capaz de conseguir lo que te has propuesto, vas a poner más esfuerzo para conseguirlo. En cambio, en el lado opuesto, si no nos vemos capaces, nuestra cabeza dice, ¿y total, para qué? Si no lo voy a conseguir. Esto que he contado de manera tan fácil en realidad es muy complejo y en psicología es un fenómeno que se llama profecía autocumplida. De hecho, la confianza en sí es compleja de trabajar en su profundidad, porque la confianza no es algo que se busca y se encuentra, sino que se construye. Para que esa confianza se construya de manera sólida, no es necesario que tengamos una confianza muy alta, de 9 o de 10. Me vale con una de 6, pero que sea estable. ¿Qué es una confianza estable? Una confianza basada en nuestro progreso, en el proceso, en nuestras propias habilidades, no en la comparación o en los resultados, porque estos a veces llegan y a veces no. Yo empecé a escalar y a los meses comencé a meditar. No sé realmente el motivo que me llevó, creo que quizás es porque te metes en tus rutinas diarias y te pasas demasiado tiempo metido en tu propia cabeza, y yo lo que quería era poder estar en el momento presente. Entonces, cuando empecé a meditar, mejoré muchísimo mi concentración en la escalada. Para mí fue un cambio bastante grande. Yo pasaba bastante más miedo escalando antes de comenzar a meditar. Como que los miedos te superan, ¿no? Y el hecho de practicar la meditación y saber gestionar un poco los pensamientos, ¿no? Te viene un pensamiento y dices, pues no pasa nada, bueno, sí, tengo un poco de susto, pero respiro, tranquilo, voy a seguir. Y la meditación realmente es así. No evitas los pensamientos, pero los reconoces cuando vienen, le pones una etiqueta y continúas. Hasta hace muy poquito, porque yo siempre iba a vista en las vías donde me metía. No sé, tenía como esa mentalidad, ¿no? Que solamente me gustaba hacer vías nuevas, diferentes todo el rato, y si me caía pues me iba a otra, ¿no? Pero llevo un tiempo en el que estoy cambiando ese método y me estoy dando cuenta que la visualización es muy positiva. Te ayuda es a cuando te montas en la vía no perder tiempo buscando esos agarres, sino desde el suelo ya los has mirado previamente y vas directo a lo que tienes que agarrar y a donde has que poner los pies. O sea, el hecho de estar abajo, reconocer los movimientos de la vía previamente, y una vez que la hayas hecho, estar abajo y recordar todos esos movimientos, visualizarlos, es decir, ir con tu cabeza mano a mano, pie a pie, viendo dónde voy a poner la mano, viendo el canto que es, si es una regleta, si es un romo, si es un invertido, si tengo un lance, qué pie tengo, el pie es adherencia, el pie es regletita, el pie... ¿no? Todos esos detalles, que es la visualización, te hacen que luego a la hora de afrontar esa vía, pues vayan más tranquilas y vayan más seguras.
visualización es una técnica que en psicología se llama práctica imaginada. ¿Por qué? Porque no se trata solo de ver con la mente, sino de practicar con todos los sentidos, es decir, tocar la roca, sentir el movimiento, percibir el esfuerzo. Cuando esta técnica se practica de manera adecuada, se ha visto con técnicas de neuroimagen que se activan las mismas áreas cerebrales que si estuviésemos haciendo el movimiento de manera real. ¿Esto qué significa? Que por supuesto a nivel motor y a nivel muscular vamos a tener que practicar mucho de manera real, pero a nivel mental ya se está practicando porque se están creando mapas mentales y memoria gestual del movimiento. Cuando vas escalando en escalada deportiva, tú vas poniendo la cuerda por unos enganches, que son las cintas express. Y entonces, cuando tú la enganchas y después sigues subiendo, estás por encima del último seguro que has puesto. Entonces, si en ese momento un paso no te sale o se te resbala algún pie, caes y vuelas hasta que te quedas por el enganche último que hayas puesto. Entonces, eso es el volar. Pero normalmente cuando decimos el miedo al vuelo, es más el miedo a el momento, por lo menos en mí, el momento en el que vas a chocar luego con la pared que el hecho de estar en el aire, porque en el aire sabes que no te va a pasar nada, es más el impacto contra la pared lo que nos suele dar miedo. En la escalada, tarde o temprano debes enfrentarte a los miedos. Las mayores barreras en la progresión pueden ser las psicológicas, impuestas por nosotros mismos de manera inconsciente. Yo entré en el CAE, en el Centro Andaluz de Entrenamiento de Escalada, de casualidad. Llevaba menos de un año escalando cuando me presenté. Y claro, yo empecé y tenía muchísimo miedo. Yo me bloqueaba, yo empezaba a escalar y me quedaba en el sitio porque yo veía a lo mejor un paso que probablemente podía hacer, pero yo pensaba que no. Y entonces yo me quedaba ahí. Hay un miedo racional y hay un miedo irracional. El miedo aparece en una región de nuestro cerebro que se llama amígdala. Esta región, junto con el eje hipotálamo hipofisiario y adrenal, regulan la respuesta del miedo. El miedo genera en nuestro organismo adrenalina y cortisol. Preparan a nuestro cuerpo para hacer una respuesta de lucha o de escape. Esto genera que nuestro ritmo respiratorio aumente, que nuestros músculos tengan más energía, que nuestro pulso se incremente. ¿Qué ocurrirá? Que cuando estas reacciones se dan, si no somos capaces de modularlas, nos producirá temblores, una reacción fisiológica de descarga muscular, donde involuntariamente empezaremos a temblar, sin poder regular bien nuestra musculatura y nuestros gestos. Fui con una compañera a hacer una vía de escalada artificial y escalada clásica. Yo me metía en ese largo, me tocaba a mí y sabía que era un largo expuesto porque lo ponen, los croquis, pone exposición. Y bueno, no pude proteger apenas nada. Fueron momentos muy tensos, las manos sudando, la respiración se te agita. En ese momento lo que suelo hacer, es concentrarme en el momento presente, digamos, ¿no? Concentrarme en los 2 metros cuadrados que tengo delante de mí, tanto en mis manos como en mis pies, y solucionar esos movimientos, porque si le doy cabida a esa respiración agitada o a esos pensamientos de uy, qué difícil, uy, no sé dónde voy a proteger, al final eso te lleva a error. La respuesta más lógica en esa situación para nuestro organismo sería: bájate de aquí, te puedes matar.
pero nuestra mente, nuestro lóbulo prefrontal nos dice no, continúa, adelante. Si eres capaz de focalizarte y eres capaz de regular ese temor y esas reacciones fisiológicas básicas, vas a poder conseguir un gran objetivo, pero para eso tienes que hacerte dueño de ti mismo. Todos sabemos que el miedo va a llegar, pero decidiremos hasta dónde queremos invitarle a entrar. Así que la respuesta emocional del miedo no es más que una cuestión de percepción. No hay un camino insalvable entre una respuesta de escape y una situación de riesgo. Podemos ser dueños de nuestra emoción, evaluando la situación desde la razón. Mucha gente que no sabe lo que es la escalada te pregunta y te dice, pero ¿y si te caes? Y digo, es que me tengo que caer, porque si no estoy haciendo cosas por debajo de mi nivel que no voy a caerme y no voy a ponerme en mi límite y no voy a mejorar. Por eso la caída forma parte del entrenamiento de cualquier persona. ¿Tú crees que de alguna forma nos libramos de ese miedo a volar al 100% o de alguna forma nos acompaña siempre? Yo creo que no te libras de él, aprendes a controlarlo y sí que lo puedes aprender a controlar al 100%. Claro, las caídas son desprevenidas, tú no estás pensando voy a caerme, ese es el miedo, el pensar voy a caerme. Pero si tú estás escalando concentrada, te caes sin darte cuenta prácticamente y cuando te has dado cuenta de que te has caído, ya te has caído. Imma Garrido realizó un estudio muy interesante porque demostró que los escaladores de élite no utilizan las emociones para facilitar el pensamiento, algo que sí que hacen los escaladores expertos. En ese tipo de casos, las emociones quizás puedan jugarles una mala pasada. El rendimiento en la escalada, en ocasiones supone ser capaz de dejar algunas cosas de lado. Los temores son una de esas cosas que hay que dejar aparcadas, abajo, al final de la vía. Yo creo que el miedo se puede perder, pero al 100% creo que no, porque entonces no te razona la cabeza, o sea, no eres cuerdo, ¿no? O sea, es que no, siempre tienes que tener un poquito de miedo, al fin y al cabo, la escalada es un deporte de riesgo porque no todos los factores los controlas, pero sí que lo puedes minimizar. Vamos, yo recomiendo 100% pues, o hacer cursos o intentar conseguir estrategias o técnicas para perderle ese miedo porque vas a disfrutar mucho más, ¿no? de toda la escalada, de ti, del entorno, de tu compañero. Es como pues, cualquier miedo, ¿no? que te pueda pasar en cualquier otro ámbito, ¿no? Superar ese miedo pues, te va a ayudar pues, a ser más feliz, creo yo, ¿no? en tu vida. Yo tenía mucho miedo a las caídas y Berna en unas 5 clases que estuvimos dando era subir y era dejarme caer. Subir y dejarme caer para que se me quitara el miedo a caer. Porque yo antes no me tiraba, decía pilla y ya está. Mi cabeza decía que no.
La escalada está de moda. Como yo, muchos nos iniciamos en rocódromos y de ahí a la roca. Claro, en las ciudades los rocódromos afloran con mucha fuerza y muchos escaladores y escaladoras quieren ir a la roca a probar la fantástica sensación. Ocurre que en España gran parte de las zonas de escalada son terrenos privados y se generan fricciones con los propietarios. ¿Crees que habrá roca para todos y para todas? Bueno, yo pienso que sí que hay roca para todos. Lo que tenemos que ver es que hay determinados sectores que se convierten en rocódromos. Hay donde poder seguir practicando la escalada. Lo que ocurre es que al día de hoy está la costumbre de concentrarnos en los sectores más populares. Lo que hay que hacer, y también animo a esos escaladores que se inician, es averiguar, ya sea de la mano de los escaladores, ya sea con la información que hay en las redes sociales, de descubrir esos otros lugares para no crear una masificación en determinados sectores y que la escalada siga conservando pues lo que es una experiencia gratificante, una experiencia en contacto con el entorno, más allá del jaleo que se pueda organizar en un sector masificado, ¿no? La nueva ola de la escalada proviene de las ciudades y en muchos casos se acude en masa a las zonas de escalada como si fuera un rocódromo outdoor. La masividad unida al nuevo escalador urbanita, que muchas veces no ha desarrollado esa sensibilidad hacia el entorno natural, estamos viendo que está poniendo en riesgo la escalada, la sostenibilidad de la escalada en un futuro. ¿Cómo podemos reconducir esta situación? La situación el futuro hacia una escalada sostenible pasa forzosamente por crear conciencia y crear conciencia desde la educación, y ahí estamos todos implicados, los escaladores, la administración, los clubes, las federaciones. El problema es que muchas veces existe una desvinculación entre esos organismos y el escalador, que de alguna manera se inicia con su amigo, que a su vez se ha iniciado con otro amigo, y ahí en medio hay una pérdida de conexión y de valores tremenda con el mundo de la montaña y de la escalada. Recomendaciones: compartir vehículos para que no hagamos una feria en el parking donde cada uno viene con su vehículo y finalmente acaparemos el espacio también para los propietarios de la zona. No colocar los coches en la entrada de los carriles de fuentes. No recolectar absolutamente nada de lo que encontremos en esas fincas, no dejar basura, no formar más ruido del necesario para, no dar voces durante la escalada, la medida de lo posible distribuirnos a lo largo de los sectores y no crear aglomeraciones. A cualquier zona que visitemos debemos de entrar en contacto con los escaladores locales, con las fuentes de información más fiables posibles dentro de la zona, ya sean equipadores, lugares que frecuentan los escaladores, y contrastar esa información para que actuemos de forma coherente con los acuerdos a los que se han llegado en esa zona. La escalada también tiene una vertiente creativa, y es esa capacidad de imaginar una nueva vía, visualizar la secuencia sobre la pared, lo que hará que los escaladores y escaladoras se motiven y puedan sorprenderse con cada movimiento. Y bueno, es la razón por la que estamos aquí. Tú equipaste Chilambalán, una de las vías de mayor dificultad del mundo, y además un proyecto pues futurista, ¿no? Porque marcó un antes y un después en el sentido de la longitud de la vía, ¿no? Y siempre me ha ido gustando abrir zonas nuevas, ¿no? Entonces disfrutar de la montaña, de la soledad o de estar con el compañero tranquilo en el campo, para mí eso era importante. Esto a medida que iba cogiendo nivel, al principio cuando yo empecé a escalar en los 80, las rutas de alta dificultad eran muy cortas, a lo mejor eran 10, 15 metros. Entonces llegaba ya un momento que la explosividad de los movimientos era muy bestia y empezaba uno a tener muchas lesiones, ¿no?
¿Cuál era la fórmula que yo iba buscando? Pues cada vez las vías más largas. La medida de la cuerda que se hacía entonces no era suficiente, pero entonces yo pedía bobinas de cuerda de 45, de 60, de 80, progresivamente cada vez más largas. Y iba buscando a su vez pues sectores donde la ruta era más desplomada y también cada vez más larga. Secuencias en donde disfruto más escalando en la parte del primer techo, llegando por la parte del final, o el segundo techo, que son tramos de chorrera así donde vas cambiando el cuerpo en un sentido en otro, a veces vas escalando con los pies por delante o vuelves hacia atrás, como es horizontal y es divertido. Hoy en día, en la escalada cada vez está más presente la exhibición exterior de nuestros logros. Aunque la competitividad puede jugar un papel positivo, se puede volver en nuestra contra y llevarnos al desánimo. Cuando ves los titulares de los medios deportivos o la publicidad de algunas marcas de escalada, es difícil encontrar un mensaje de tipo conecta contigo mismo. Más bien es de tipo mira cómo este escalador se ha hecho un 8B comprando el material deportivo de mi marca. Es una de esas actividades que son íntimas, soy yo sola en la roca y claro, la experiencia de conectar contigo misma no se puede ni comprar ni vender. Otro de los factores mentales que deben superarse en la escalada es la frustración por la comparación con los demás, ¿no? Es un comportamiento realmente ancestral porque en épocas anteriores, cuando tú no eras aceptado por el grupo, eso podía significar la muerte, ¿no? Tú tenías que formar parte de un grupo. Una de las razones también por la que quería hacer este documental es porque creo que cada uno tiene que encontrar su verdad, ¿no? Dentro de la escalada, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te motiva a ti por dentro, ¿no? Porque no tiene que ser necesariamente lo que todo el mundo hace. A lo mejor a ti lo que te gusta es hacer escalada clásica, o lo que te gusta es hacer grandes paredes, o vas al campo simplemente a conectar contigo mismo, con la naturaleza. Entonces, pues yo creo que tú sí has encontrado tu verdad, ¿no? Dentro de la escalada. Bueno, yo los primeros meses con 13 años, pues a lo mejor el empezar a escalar y aprender a escalar, porque antes era... El tema del grado tampoco era algo relevante, era simplemente aprender a utilizar el material y poder ascender por la pared. Poco que yo empecé a hacer grado, ya me quedé solo. A partir de ahí yo empecé a equipar las vías y todo eso, yo ya estaba solo. Es decir, que yo ya ahí no tenía grupo. Yo todos los proyectos que iba haciendo en adelante eran objetivos míos propios y proyectos míos propios que hacía totalmente solo. La verdad que me divertí mucho en aquel entonces, ¿no? Por lo que te comenté antes, que era crear la ruta, resolver los movimientos, hacer la ascensión y dar esa acotación e intentar buscar cada vez cosas más complejas, ¿no? Pero siempre un proyecto mío, no me fijaba tampoco en nadie más, porque no tenía referencia. En un partido de fútbol a lo mejor tu objetivo puede ser ganar al otro, pero es que en la escalada no estás ganando a otro, es que te estás ganando a ti mismo, ¿sabes? Estás superándote, entonces eso hace ya que sea muy diferente al resto de deportes. Sí, depende de ti, o a lo mejor una vía que eso, quizás todos tus amigos han sido capaces de hacer una vía y tú no. Bueno, no pasa nada, a lo mejor llegas ese día y lo consigues. Entonces, ¿quién ha ganado ahí? Pues tú, has ganado tú en experiencia, en superación, en todo, ¿sabes? Yo soy una persona competitiva, sí, porque me gusta competir. Me gusta competir, pero conmigo misma. O sea, al final la escalada es eso, ¿no? Estás compitiendo contigo, el ser capaz de superar lo que tienes enfrente, ese plafón, esa vía, ese boulder, y no con el de al lado. O sea, a mí me gusta mucho competir y eso, verme que soy capaz de ir progresando y pensar, uy, esto no soy capaz de hacerlo, pero dentro de 3 días sí, o dentro de un mes sí. Entonces, ese punto es lo que a mí me gusta. Son muchos los escaladores y escaladoras que sienten un gran bienestar al practicar la escalada debido a la focalización que demanda. Además, te empuja a salir de tu zona de confort y sentir la satisfacción de la recompensa. Sé consciente de que este discurso puede parecer pura especulación, pero la escalada como terapia está siendo estudiada.
Katharina Luttenberger es una de las investigadoras que ha participado en varios estudios científicos. Esta investigadora, junto con sus compañeros, realizó una investigación que duró 8 semanas. En dicha investigación midió los niveles de depresión de un grupo de personas. Se midieron antes, durante y después de la intervención. Durante dicha intervención se realizaron actividades de Boulder y, a su vez, otro tipo de actividades de psicoeducación, psicoterapia y medicación. Lo interesante de los resultados es que, después de esas 8 semanas, los niveles de depresión habían pasado de moderados a leves. Esto, por un lado, nos viene a decir que la actividad física beneficia a aquellas personas que tienen problemas de depresión y, además, también otro tipo de cosas, como por ejemplo que el entorno en el que se realiza el Boulder, una zona donde hay un grupo de personas que comparten un reto, la capacidad de modular la atención, gestionar el autocontrol de uno mismo ante esas situaciones que generan temor y, a la vez, superar retos de alta exigencia, eso permite en las personas con depresión reducir los niveles. A su vez, hacen falta más investigaciones que nos permitan generalizar estos resultados y en un futuro poder llegar a establecer protocolos de intervención que sean adecuados y estandarizados. Las habilidades mentales que te enseña la escalada, por supuesto que se pueden poner en práctica en la vida real. De hecho, la roca es un buen campo de prácticas para aprender a ponerse objetivos, luchar por ellos y enfrentarte a las dificultades que supone ir a por tus objetivos. Es que el deporte y la escalada en concreto, bien usado, es una forma de empoderamiento, de crecer en autoestima y en autoconfianza. La escalada es un modo de vida y puede ser una escuela de vida también. La escalada te puede aportar muchísimo para la superación, el autoconocimiento. La escalada es sobre todo la escalada de largo, en los lugares más confinados, en los lugares más apartados. Es una especie de yoga vertical, es un encuentro contigo mismo, en el sentido de que, bueno, en la pared no te puedes engañar. Encuentra lo más puro de ti, en ese silencio. A mí me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida y bueno, pues de alguna manera estoy en deuda con ella también y por eso he vuelto con el tiempo y he querido devolverle a la escalada lo que de alguna manera la escalada me ha devuelto a mí. Hay un momento muy hermoso también, que es cuando estamos en la tranquilidad del entorno, en el silencio del entorno, puedes llegar a hacer reflexiones sobre tu propia vida, porque digamos que es como un estado mental de relajación después del ejercicio, mientras tu compañero escala, etcétera, donde bueno, pues, llegas a una comunión, a un encuentro contigo mismo. Me transmite mucha felicidad, me da mucha calma, me da mucha paz. Al final yo veo que la escalada es como la vida, ¿no? Hay pasos que tienes que ir superando, pues hay momentos también en la vida pues, que tienes que ir superando, que a veces te caes, tanto en los pasos como en los momentos, que te tienes que levantar, que al día siguiente sabes que te has caído en ese paso, pues al día siguiente lo vas a hacer, entonces como un símil, ¿no? Yo además me acuerdo de una vez que estaba trabajando, escalando, ¿no? Con clientes míos, con alumnos, era un curso de formación, y de repente vi a un guía con una señora mayor, tendría 80 y largos, pero largos. Y ahí va la señora con su pelito blanco, su casco, con su guía, y yo cuando miré para el lado y yo vi a ese guía con esa señora mayor recuperándole su cuerda y la señora escalando, a mí de verdad que se me cayeron 2 lagrimones, pero literal. O sea, cuando yo vi a esa mujer, digo, yo quiero ser esa mujer. O sea, yo me quiero ver con 80 y pico años contratando a mi guía y yendo a escalar.
La escalada para mí es como una terapia en la que me reconforto y si por ejemplo tengo un día malo, aunque se haga 1 hora de escalada, pues esa hora que disfruto para mí sola y se olvidan los problemas y estás en tu mundo. Me hace encontrar la paz y la paz interior y liberarte de todo. Realmente cuando tú estás practicando cualquier deporte, tú tienes que estar muy pendiente de lo que estás haciendo, pero en la escalada tienes que llevarlo un poco más allá, porque evidentemente al ser un deporte que tiene un riesgo, pues requiere una mayor concentración y es que eso hace que te evadas al 100% de todo lo que te esté ocurriendo en tu día a día, ya sean oposiciones, sea estrés de lo que sea, eso va totalmente fuera y eso es una de las cosas que me fascinan de la escalada, es como tu momento de paz, absoluta conexión contigo y con la naturaleza y con tus amigos si están ahí contigo. Es que realmente es como una terapia, es como si estuvieras haciendo terapia, porque al final no estás pensando en tus problemas, pero ganas herramientas, ¿sabes? La escalada trabajando el miedo y trabajando las sensaciones de adrenalina, etcétera, y la superación, te ayuda luego a afrontar incluso pues, problemas que puedes tener o situaciones complejas que puedes tener en tu vida. La escalada es un terapeuta cruel y honesto. En la escalada estoy desnuda, no puedo mentirme. Encuentro mis méritos sin adornos ni exageraciones, y mis miedos y limitaciones por igual. Despierta de forma torrencial o de forma latente y sutil esa atracción por la roca y su entorno indómito, inabarcable y perfecto, donde una tiene conciencia de lo ínfima que es y aún así siente que forma parte de ello. La escalada es esa puerta que se abre a lo desconocido para presentarse como un regalo, que no hay que entender, sino sentir.